Bueno, acá volvimos. Vamos a ver si este video ya es más cortito, chicos. Me quedó una parte fuera y no quiero que dejen de tener todos los conceptos. Bueno, entonces, como les decía, este sería el gráfico que representa los tres conceptos más básicos, los conceptos más importantes realmente en estadística, que es la población, la muestra y el individuo. Obviamente la población es la más grande, la muestra es una parte de esa población y el individuo es cada uno de los elementos que vamos a estudiar. Siempre va a ser referencia a lo que vamos a estudiar, cada cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros conceptos existen? Bueno, está el concepto concepto, digo bien, de censo, que ya les había explicado, ¿verdad? Que es el estudio de todos y cada uno de los elementos de una población en forma general. Yo hablé del censo de población porque es lo más que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero el censo realmente se puede hacer en base a algo específico que vamos a estudiar, como les digo. Por ejemplo, ¿qué podría ser un censo? Todas las personas que tienen, por decir, eh, acceso a celulares de tal marca, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso sería una población muy gigantesca si vamos a estar viendo a todos los que están, por ejemplo, en el departamento central o en la región oriental y así, ¿verdad? Entonces, el censo es eso, ¿verdad? Es el estudio de todo y cada uno de los elementos de una población. Estudios, estudios no son muy frecuentes por el tamaño y el costo. ¿Por qué estos estudios dicen que no son frecuentes? Porque es caro. Y por eso, de hecho, el censo de vivienda se hace cada 10 años. Entonces, se supone que si se hizo ahora en el 2022, fue la última vez, ¿verdad? Se va a hacer dentro de 10 años, 2032, en teoría. Último censo de población de vivienda se realizó en Paraguay fue en el 2012. Este todavía no actualicé, 2022 tenía que poner. Bueno, el otro concepto que tenemos es muestreo. Es la técnica que nos permite seleccionar muestras adecuadas de una población de estudios. Es decir, el muestreo sería la técnica que voy a usar en la muestra para trabajar, porque el muestreo es una técnica. Bueno, de hecho, hay varios tipos de técnica, pero el muestreo en sí es una técnica en donde yo puedo ir trabajando para obtener esos datos de acuerdo a lo que yo estoy estudiando. Entonces, este tipo de muestreo existen muchos tipos, muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo conglomerado. Esos son lo que le estoy citando, son tipos de muestreo que se aplican a una investigación, ¿verdad? Que se está llevando a cabo. Entonces, eso sería. Acá podemos muestreo aleatorio simple, estratificado, así como les dije, ¿verdad? Lo que tienen que saber siempre es que el censo es referido a la población, evidentemente, mientras que el muestreo es referente a la muestra, que es más pequeño, ¿verdad? Pero ambos siempre se relacionan. Parámetro. Es una medición numérica, describe algunas características de una población. Es un valor numérico representativo de la población. Vea, un número en base a la población, ¿verdad? Ese es el parámetro. El porcentaje de estudiantes que aprobaron los exámenes de la materia de estadística a nivel nacional es un parámetro, porque se está tomando a nivel nacional un valor. Por ejemplo, el promedio de calificación de los alumnos, póngale 3.2 más, en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, eso sería un parámetro, un valor numérico, pero representado en cuanto a toda la población, ¿verdad? Muy grande el universo. Estadístico es una medición numérica que describe algunas características de la muestra. Al revés, en este caso sí que se trata de una muestra, pero esa muestra un valor numérico, sea la técnica que se use, ¿verdad? El porcentaje de estudiantes aprobados en un colegio de la capital es una estadística. Acá, ¿qué es la diferencia? Este es nacional y este ya es una parte, una ciudad, la capital, ¿verdad? Entonces, ahí se dan cuenta que va cambiando. Cada uno tiene sus cosas, ¿verdad? El parámetro tiene un valor numérico y también el estadístico, que es para la muestra, tiene un valor numérico, ¿verdad? Luego tenemos otro concepto muy importante que utilizamos mucho y vamos a ver en las tablas estadísticas cuando estemos trabajando, es la variable estadística. La variable estadística que es toda característica, cualidad, atributo susceptible de ser medida en los sujetos u objetos que se estudian.
Es decir, ¿qué es la variable estadística? Lo que voy a investigar, lo que voy a estudiar. Esa es la variable estadística. Por ejemplo, si estudiábamos la edad de todos los pacientes del materno infantil de Loma Puta, por ejemplo, si estudiamos la edad de todos los pacientes del Hospital Materno Infantil de Loma Puta, ¿cuál sería acá la variable? Dice la edad de pacientes del materno infantil, del Hospital Materno Infantil. Es decir, ¿qué es la variable? Lo que se estudia, se investiga. Esa es la palabra clave que tienen que saber. Se estudió, se investigó, y sí, y esas son las palabras claves que tienen que ir conociendo para identificar la variable, ¿verdad? Entonces sería eso. Pero estas variables, chicos, se vuelven a dividir en dos grandes. Yo por lo menos por la naturaleza lo que les voy a mostrar, sí, porque no les puse por otro, porque ahí por su naturaleza, por su medición y así, ¿verdad? Hay un montón, otras subdivisiones, pero la que más vamos a estudiar, a usar, digo bien, en matemática, perdón, en estadística uno, o sea, esta estadística de este semestre, es las por su naturaleza, ¿verdad? Los demás no. Variable por su naturaleza, entonces la clasificación, las variables van a ser variables cualitativas y variables cuantitativas. Aquí es muy importante que se diferencie esto. ¿Por qué? Porque luego en el plano de las tablas que vamos a trabajar, se tiene que diferenciar bien. Las variables cualitativas, empieza luego de cualidades, son aquellas que pueden expresarse solo en forma de atributo o categoría. Pueden ser dicotómicas cuando solo pueden tomar dos valores posibles o también politómicas cuando pueden adquirir tres o más valores. Va, because dice, esto, polito, politómica sería este estado civil, soltero, casado, viudo. Eso serían las variables cualitativas, cualidades. Las dicotómicas pueden ser las opciones sí o no, el famoso sí o no, o bien puede ser hombre, mujer, masculino, femenino, ¿verdad? A eso se le llama cualidades cualitativas. Color, qué sé yo, nivel académico puede ser también primaria, secundaria, terciaria. Eh, pero las dicotómicas son de dos. Dico viene de dos, los sí o no, hombre, mujer. Las politómicas pueden ser alto, medio, bajo, casado, soltero, viudo. Lo que tiene más opciones serían las poli, ¿verdad? Pues viene de mucho lo de poli. Y mientras dico viene de dos, ¿verdad? No se pueden ponderar numéricamente. Es decir, no es numérico. Ahí van a diferenciarlo ya grande en cuanto a la variable cualitativa. ¿Por qué? Porque la cualitativa no es numérica. Son más preferencias, son más, por ejemplo, son niveles en este caso, ¿verdad? Pero no es numérico, no es posible darle valores, ¿está bien? Las variables cuantitativas, sin embargo, como lo dice eso, no es de cuánto lo viene. Una variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por lo tanto se puede realizar operaciones aritméticas en ella, es decir, cuando toman valores numéricos como el peso, la edad, la talla, el número, este se bajó de mí, el número de hermanos. Entonces, la cuantitativa, en este caso, chicos, es numérica, se puede expresar valor. Entonces, ahí ya tenemos los ejemplos, peso, edad, talla, número de hermanos. Y acá tenemos los ejemplos, peso y altura de los recién nacidos del Hospital Materno Infantil Loma Putá, número de hijos de una pareja, se pueden ponderar numéricamente. Entonces, en síntesis, las variables se dividen en dos, cualitativa y cuantitativa, ¿verdad? En ese caso, la cualitativa, como decíamos, no se puede ponderar numéricamente, mientras las cuantitativas sí se pueden ponderar numéricamente. Y por último, las variables cuantitativas, las numéricas, se vuelven a dividir en dos partes. Solamente las cuantitativas vamos a ver, no la cualitativa, cuantitativa. Las variables cuantitativas se dividen en dos, que serían variables acá está mal, chicos. Ay, perdón. Tiene que decir acá, creo que se puede borrar. Cuantitativa.
Ahí está. Cuantitativas, ahí está. Perdón por la herradura. Variables cuantitativas discretas, ¿verdad? No existen valor. Acuérdense que las variables cuantitativas son todo numéricas, se puede expresar por número. Entonces se vuelven a dividir estas en dos. Variables cuantitativas discretas, no existen valores intermedios entre dos valores consecutivos de la variable. Va, y dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que los números son números enteros, no son, no se pueden demostrar de forma decimal. Es decir, por ejemplo, yo tengo cantidad de insumos hospitalarios, cantidad de hijos. Yo, por ejemplo, la cantidad de hijos tengo que decir, tengo 3 hijos, tengo 2 hijos, tengo un hijo. No puedo decir que tengo 1 hijo y medio, por ejemplo. No se puede. Entonces, las variables cuantitativas serían discretas, números enteros, cantidad de ventas de un producto y así. Mientras que las variables cuantitativas continuas son lo contrario, justamente. Existen valores intermedios entre los valores consecutivos de la variable. Entonces, en este caso, sí, la estatura, por ejemplo, de una persona no es que tenemos 1 metro, 2 metros, sino 1, tanto, ¿verdad? 1, siempre aparece, o el peso, ¿verdad? O la distancia que recorremos de una ciudad a otra, no es generalmente números enteros, son números decimales. Entonces, las variables cuantitativas continuas admiten números decimales, mientras que las variables cuantitativas discretas no admiten decimales, sino números enteros. Entonces, esta sería la primera clase, chicos. Hasta acá, hasta este segundo video me entró desde eh, acá. Censo, muestreo, y todo eso. Los más importantes son las variables, sus divisiones, ¿verdad? Que están acá. Bueno, vamos a salir, dejar de compartir esto. Entonces, hasta ahí sería la primera clase. Voy a ver si dejé abierto el ejercitario para que puedan resolver. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no dejé abierto. Voy a cerrar este. Voy a ver si puedo abrir, chicos. Hagan todo lo que puedan, si no, vamos a hacerlo en la próxima clase, pero sería muy bueno que lo hagan y espero que se haya entendido la explicación, porque ese es el objetivo de esta clase que estamos dando de manera virtual. Espérenme que un ratito, me olvidé, luego no abrí. Ahí está, ok, ya se abrió. Voy a levantar mi Zoom. Ahí está. Acá está. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es el material. Ahí está. Justo sale el que es. A ver, no es este. Disculpen, chicos. A ver. Acá está. Este es. El que les iba a pasar ya tenía todas sus respuestas. Si no, no van a practicar. Esta actividad uno lo decía. Ahí. Bueno, acá está, chicos. Ya modifiqué todo esto. Acá está. Esta sería la unidad uno, ¿verdad? Introducción, en donde ustedes tienen estos ejercicios, en donde vemos, por ejemplo, acá dice, se estudió la edad y frecuencia de embarazos. Este es un ejercicio de hallar población, muestra, individuo y variable. Hay que saber identificar. En este caso particular tenemos, por ejemplo, se estudió la edad y frecuencia de embarazos registrados en el Hospital Materno Infantil de Loma Putá en pacientes adolescentes de 11 a 15 años. Año 2017 se hizo, se encuestaron 87 pacientes. Acuérdense siempre del concepto de población. La población es un todo. Entonces ustedes se tienen que enfocar en qué es lo que están
¿En dónde se está trabajando? En este caso sería todos los pacientes, en cuanto a la población, serían todos los pacientes del hospital registrados, todos los pacientes, todas las pacientes realmente embarazadas registradas en el materno infantil, ¿verdad? Todas. Esa es la palabra clave para la población. Mientras que la muestra, acuérdense que siempre es numérica y acá tienen ya ustedes la que sería su muestra. Se encuestaron 87 personas, ¿verdad? O sea, 87 pacientes en este caso, pacientes embarazadas. El individuo que va a ser una paciente embarazada. Esa es, acuérdense, siempre una paciente embarazada. Y por último, la variable es lo que se estudia. Acá dice, acá justo les dije, ¿se acuerdan la palabra clave? Se estudió, se investigó, bueno, acá está. Se estudió qué va a ser la variable, la edad y frecuencia de embarazos registrados en el materno infantil. Esto pueden acortar en pacientes adolescentes, ¿verdad? Pueden acortar esta parte siempre y cuando se ponga lo que se está estudiando, que en este caso es la edad y frecuencia de embarazos registrados. Entonces, ¿qué deben hacer en este ejercicio en particular? Hallar la población, muestra, individuo y variable. ¿Está bien? Hay unos cuantos por ahí, nada, pero como para hacer. Y acá se van a ir completando los términos que fuimos conociendo, ¿verdad? Cada uno de ellos, si por ahí no encuentran uno, me van a avisar en la próxima clase, ¿verdad? Pero todo tienen que estar acá. Van a ir completando qué es organiza, reúne, comunica, informa y ven el PowerPoint para ir completando. A partir de la información, indico si la misma se obtuvo de un censo o un muestreo. En este caso, tengo este ejercicio donde me indica que quiere que, o sea, que quiere que indique si es censo o muestreo. Y para ello voy a indicar con la letra C si es censo y M si es muestreo. Acuérdense, censo es un todo grande, deben tener la palabra clave todos o todas, mientras que un muestreo es numérico, es más pequeño. Y cuando se refiere a muestreo, ¿cómo hablan, cómo se habla? Se dice un grupo, ¿verdad? Entonces, si tienen en cuenta el primer ejercicio dice, del hospital X es desea asistir a una charla sobre prevención de la obesidad y se pregunta a un grupo de enfermeras. Ahí, ¿cuál va a ser entonces? Va a ser un muestreo. Me voy a poner. Y así sucesivamente voy a ir identificando. Luego tengo acá, dice, lea atentamente y subraya la respuesta correcta. Voy a ir leyendo esto y subrayo la respuesta que me parece más conveniente para cada uno, ¿verdad? Van a ir viendo su material y van a ir subrayando, ¿sí? Unos cuantos por ahí. Pues tengo falso y verdadero, van a ir leyendo también, van a justificar las falsas, todo en base al material. Luego acá tenemos, escribo al lado de cada ejemplo el tipo de variable que corresponde. Acá van a identificarme si es variable cualitativa o variable cuantitativa. Preferencia de marca de nebulizadores. Acá no hay numérico. Acá hay preferencia. Me puede gustar una marca X, puede ser, qué sé yo, Sabal, puede ser, no sé, M3X, no sé, no me acuerdo más las marcas de nebulizadores realmente. Entonces, en este caso va a ser cualitativa, por las cualidades, preferencias. El otro, por ejemplo, dice horas de guardias nocturnas, horas, es numérico, entonces cuantitativo. Y así sucesivamente voy a ir respondiendo. Y por último, acá dice, los siguientes enunciados responden a variables cuantitativas, indico en cada caso si son discretas o continuas. Acuérdense, discreta es número entero, continua admiten decimales. Entonces, número de hijos de una familia, ese ya tenían como ejemplo, ya pueden saber. Talla del abdomen de un niño, como por ejemplo a los recién nacidos se le mide su talla con una cinta. Y con ese tenemos que saber que no siempre es número entero, sino puede ser decimal, ¿verdad? Entonces, chicos, esta sería la tarea para esta semana. Vamos a estar puliendo todos los temas esta semana para la próxima, para nuestro encuentro. ¿Está bien, chicos? Espero que les sirva estos videos que hice. Lastimosamente tuve que separar porque me dio muy poco tiempo en Zoom en el primero. Entonces, acá voy a cortar y nos vemos la próxima clase. Presencialmente creo que vamos a estar aguardando las indicaciones de la directora para poder ir avanzando en este tema de nuestras clases. ¿Está bien? Un gusto, espero que les sirva como les dije y que vayan aprendiendo esta materia tan linda, ¿sí?
Gracias.